Buenos días. El tema que vamos a abordar el día de hoy es medidas de tendencia central para datos agrupados. Para este tema vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Se pregunta a 12 estudiantes cuántos esferos tiene cada uno obteniendo los siguientes resultados. 3, 2, 4, 5, 2, 3, 5, 7, 4, 5, 5 y 3. Esos 12 resultados, entonces, lo primero que voy a hacer para tratar esos datos es ordenarlos de menor a mayor. Entonces, el primer paso es ordenarlos. Entonces, para ordenarlos, busco el dato más pequeño. El dato más pequeño es el 2. Entonces, el número 2, ¿cuántos 2 hay? Entonces, por acá hay 1, 2, solo hay 2. Seguimos con el siguiente dato que es 3. Acá hay un 3, por acá hay otro, por acá hay otro. Seguimos con 4. Acá hay un 4, por acá hay otro 4. Listo, ya no hay más 4. Seguimos con 5. Hay un 5 acá, otro acá y 2 acá. Y nos queda pendiente este 7. Listo, entonces verificamos que estén los 12 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí están los 12 datos ordenados de menor a mayor. Ahora, el siguiente paso que vamos a desarrollar es hallar la amplitud de los datos. Cuando hablo de amplitud de los datos, me refiero a amplitud de datos. Cuando hablo de amplitud de datos me refiero al dato más grande restarle el dato más pequeño. Entonces, el dato más grande es el 7. Le voy a restar el más pequeño que es el 2. Me daría 5. Ahora, siguiente paso. El siguiente paso es encontrar la cantidad de intervalos. Pues acá estoy hablando de datos agrupados. Entonces, en este caso, tengo que hallar la cantidad de intervalos que voy a tomar para agrupar el grupo de datos. Entonces, acá, intervalos. Para hallar la cantidad de intervalos, yo lo que hago es sacarle la raíz al total de datos. Recordamos que el total de datos es 12. Esto es igual a, la raíz de 12 es igual a 3,46. Entonces acá pasa algo importante. Como me está indicando que la raíz es 3,46 y el número de intervalos tiene que ser un número entero. Entonces, de acá tengo dos conclusiones. Una es que puedo tomar 3 intervalos y la otra es que puedo tomar 4 intervalos. En este caso yo voy a tomar 4, pero acá la decisión de tomar 3 o 4 intervalos depende de quien esté desarrollando el estudio, de quien esté realizando el tratamiento de los datos. Entonces acá puede coger 3 o 4, cualquiera de las dos. En este caso yo voy a tomar 4 intervalos. Listo, entonces ya tengo definido el orden de los datos, la amplitud de los datos, la cantidad de intervalos. Me falta el cuarto paso, sería hallar la amplitud de los intervalos. Amplitud de los intervalos.
de los intervalos. En este caso, ¿de qué forma se halla la amplitud de los intervalos? Entonces voy a dividir la amplitud de los datos en la cantidad de intervalos. Eso quiere decir que me va a quedar 5 dividido en 4. Eso va a ser igual a 1,25. Listo, entonces acá ya tengo la amplitud de cada uno de los intervalos. Ahora, lo que sigue es, ya voy a construir como tal la tabla de frecuencias. Entonces, en la tabla de frecuencias ubico los intervalos, marcas de clase, frecuencia absoluta acumulada. La marca de clase se simboliza así, un X sub I, frecuencia absoluta, un F minúscula sub I, y la frecuencia absoluta acumulada, un F mayúscula sub I. Este sub I va a variar de acuerdo al intervalo, ¿sí? Si por ejemplo estoy hablando de la clase del intervalo 2, entonces me va a quedar X sub 2. Lo mismo acá, si estoy hablando de la frecuencia absoluta del intervalo 3, F sub 3. Acá, si estoy hablando de la frecuencia absoluta acumulada del intervalo 4, entonces estaría hablando de F sub 4. Bueno, entonces, para el primer intervalo, yo lo que comienzo a hacer es lo siguiente. Ubico el dato más pequeño. Me quedaría, bueno, como me refiero a intervalo, abro el corchete cuadrado. Arranco entonces del dato más pequeño, que es 2. Y este intervalo va hasta... A este dato más pequeño le tengo que sumar la amplitud del intervalo, es decir, la distancia que va a tener ese intervalo. Entonces, a 2 le voy a sumar 1,25. Eso quiere decir que el resultado va a ser 3,25. Y acá dejo este intervalo así abierto, indicando que va desde 2 hasta 3,25, pero si hubiese un valor acá, 3,25, no lo tomaría hasta 2,24. Bueno, el siguiente intervalo entonces va a ser desde 3,25 hasta, a este 3,25 tengo que sumarle 1,25, que es la amplitud del intervalo. Por lo tanto, me quedaría 4,5. Continuamos acá. El siguiente intervalo es desde 4,5 hasta, tengo que sumarle a este 4,5 1,2, que es la amplitud del intervalo. Me quedaría entonces 5,72. Y acá cerramos el intervalo. Y el último intervalo entonces sería desde 5,72 hasta el número 7. Entonces a 5,72 le sumé 1,25 y ahí me aproxima a 7. Acá ya tengo los 4 intervalos. Ahora, para la marca de clase, entonces, en este caso lo que voy a hacer, la marca de clase, ¿cómo se halla? La marca de clase se halla sumando el 2 y el 3,25 y dividiéndolo en 2, es decir, 2 más 3,25 va a ser igual, y esto entonces dividido en 2. En este caso entonces me quedaría 2,62 aproximadamente. Bueno, esta es la forma como yo hallaría este, pero entonces de una vez voy a colocar acá el resultado. 2,62. Esta sería la marca de clase del intervalo 1. Es decir, este sería X sub 1. Ahora seguimos. La marca de clase de estos dos. Entonces sería 3, perdón, acá es 4,1.
esta sería la marca de clase. Ahora, en estos dos valores sería 5,125. Y acá para estos dos valores sería 6,37. Listo. Ahí ya tengo la marca de clase de cada uno de estos intervalos. Ahora, en este caso, para hallar la frecuencia absoluta, cuando hablamos de frecuencia absoluta, se refiere a la cantidad de datos que encuentro en este intervalo, desde 2 hasta 3,25. Desde 2 hasta 3,25. Como tengo los datos ordenados acá, voy a mirar cuántos datos encuentro entre 2 y 3,25. Acá entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que ahí la frecuencia absoluta es igual a 5. Ahora, tengo que revisar cuántos datos están entre 3,25 y 4,5. Entonces, 3,25. Entonces, acá estaría 1, 2. Dos datos estarían en este intervalo. Ahora, en este intervalo, números que estén entre 4,5 y 5,7. Entonces acá tomaría 1, 2, 3, 4. Y en el último intervalo desde 5,72 hasta 7, tengo que revisar acá en los datos cuántos datos hay en este intervalo. Solo me queda este dato. Entonces acá la cantidad de datos es 1. Listo, ya tengo entonces la frecuencia absoluta. Ahora vamos con la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada se halla de la siguiente forma. La frecuencia absoluta en el primer intervalo sería igual a 5. Para el segundo intervalo sería 5 más 2 sería 7. Es decir, voy sumando el siguiente. Para este intervalo sería 7 más 4, 11. Para el siguiente intervalo sería 11 más 1, serían 12. Aquí, eso quiere decir que las cuentas que hicimos están bien, porque nos da el total de datos, que eran 12.